Para nuestro 5º aniversario, Carlos no escatimó en gastos. En una cena privada, en la terraza de un hotel de lujo, sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había un diamante de 3 quilates, valorado en más de $50,000. Para que nunca olvides que siempre estoy contigo, me dijo mientras lo deslizaba en mi dedo. En ese momento, sentí que era la mujer más afortunada del mundo. No sabía que ese diamante era, en realidad, un grillete digital. Las cosas se pusieron raras rápido. Un día, mi teléfono empezó a actuar extraño. Cada vez que me acercaba al anillo, aparecía una notificación de dispositivo Bluetooth desconocido cerca. Al principio pensé que era un error del sistema, pero luego noté algo. En la piedra del anillo tenía una base un poco más gruesa de lo normal. Una noche, mientras Carlos dormía, usé una lupa de joyería. Allí estaba una ranura microscópica. Al presionarla con una aguja, la base se abrió, revelando un chip GPS y una batería del tamaño de un grano de arroz. Sentí que el mundo se desmoronaba. ¿Por qué mi esposo necesitaba rastrearme cada segundo? Esa noche, decidí confrontarlo de forma sutil. Carlos, no encuentro mi vestido azul, el que usé en nuestra primera cita, le dije mientras lo observaba fijamente. Él ni siquiera levantó la vista de su tablet. Sofía, ese vestido lo donaste hace meses. ¿No te acuerdas? Estás muy olvidadiza últimamente. Mi sangre se heló. Yo sabía perfectamente que el vestido estaba en mi armario ayer. Ahí comprendí que no solo me rastreaba. Estaba intentando hacerme creer que estaba loca para qué. Si algún día encontraba el GPS, nadie me creería. Decidí jugar su propio juego. Una mañana, cuando él dijo que se iba a un viaje de negocios a otra ciudad, escondí el anillo en el forro de su propia maleta. Abrí la aplicación de rastreo que logré vincular a mi teléfono. La señal de Carlos no fue al aeropuerto. Mientras el GPS me decía que Carlos estaba en esa misteriosa casa, a 2 horas de aquí, recibí una notificación de un fotógrafo de eventos sociales en Instagram. Era una foto de Carlos y Sofía en una gala benéfica, al otro lado de la ciudad, tomada hace solo 10 minutos. En la foto, yo sonreía al lado de él, usando mis joyas y mi mejor peinado en Chinaucel. Estaba viendo mi propia vida ser vivida por otra persona, mientras yo estaba sola, en mi sala. Fue ahí cuando agarré las llaves del auto. No iba por curiosidad. Iba a reclamar mi existencia. Se movió por la autopista y se detuvo en una urbanización privada a 2 horas de la ciudad. Una zona donde, según los registros bancarios que revisé después, Carlos era dueño de una propiedad que yo no conocía. Llegué a la dirección. Era una casa idéntica a la nuestra. El mismo color de paredes, el mismo jardín de rosas blancas, incluso el mismo auto estacionado en la entrada. Con el corazón en la garganta, me acerqué a la ventana de la sala. Lo que vi me hizo dudar de mi propia cordura. Carlos estaba allí, cenando. Y frente a él, estaba yo, o al menos, alguien que se veía exactamente como yo. Tenía mi mismo corte de pelo. Usaba el vestido que yo perdí hace meses y se movía con mis mismos gestos. Carlos le entregaba un paquete y le decía, mañana tienes que ir al banco con este nombre. Él no tenía un amante. Tenía una copia. No pude contenerme, entré a la casa en silencio. La otra mujer estaba de espaldas, cepillándose el cabello frente a un tocador idéntico al mío. Me acerqué y nuestras miradas se cruzaron en el espejo. Ella no gritó, se quedó petrificada. ¿Quién eres? Logré articular con una voz que apenas reconocí. Ella no gritó. No se asustó. Simplemente dejó el cepillo y me miró con una lástima que me dolió más que cualquier insulto. Al fin llegaste, me susurró con mi propia voz, con mis propias pausas. Él dijo que estabas enferma, que ya no podías cumplir con tus obligaciones y que yo era tu relevo. Me dijo que tú me habías elegido. En ese momento, Carlos entró a la habitación. Al vernos a las dos juntas, su rostro no mostró arrepentimiento, sino una frialdad técnica, como si un experimento se hubiera arruinado. Sofía, qué decepción, dijo Carlos, dejando las bolsas en el suelo con una calma aterradora. Se suponía que el anillo te mantendría en el cuadrante seguro. Te di el diamante más grande del mercado para que no tuvieras que mirar hacia otro lado. ¿Y aún así, arruinaste la logística? Logística, grité, y las lágrimas de rabia empezaron a caer.
Tienes a una mujer viviendo mi vida. Hay fotos mías en eventos donde nunca estuve. Carlos, ¿qué demonios es esto? Carlos se acercó a la otra mujer y, sin dejar de mirarme a mí, le puso una mano en el hombro de forma posesiva. Ella es la Sofía que el mundo necesita, dijo con frialdad, la que firma los contratos de riesgo mientras tú duermes, la que aparece en las cámaras de seguridad del banco a miles de kilómetros mientras tú desayunas conmigo. Eres una pieza de un rompecabezas muy grande, Sofía, pero parece que has dejado de encajar. Miré a la mujer, y por primera vez vi el miedo en sus ojos. Ella también era una prisionera, solo que con un sueldo. Carlos no buscaba un amante ni una esposa. Buscaba una coartada perfecta. Él no me amaba. Amaba la utilidad de mi existencia. Me quedé helada mirándolos. Pero cuando Carlos intentó dar un paso hacia mí con esa sonrisa falsa que ahora me daba asco, recuperé la voz. ¡No te acerques!, le grité, levantando la mano donde aún brillaba el anillo. Me hiciste creer que me estaba volviendo loca, Carlos. Me dijiste que perdía la memoria, que donaba mi ropa, que imaginaba cosas. Me hiciste dudar de mi propia cordura, mientras tú me rastreabas como a un animal. Lo miré a los ojos, buscando un rastro del hombre del que me enamoré. Pero solo había vacío. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir con esto? ¿Ibas a esperar a que yo colapsara mentalmente para que ella simplemente ocupara mi lugar para siempre? Me regalaste este diamante de $50,000 diciendo que siempre estarías conmigo. Pero no era amor. Era vigilancia. Me convertiste en una prisionera de lujo mientras usabas mi cara y mi nombre para tus negocios sucios. Dime la verdad ahora mismo, o esta transmisión llega a la policía en este segundo. Fue en ese momento, al ver que ya no tenía control sobre mi mente, cuando Carlos suspiró con fastidio y soltó su fría confesión. Su fortuna no venía de su empresa de software, sino de un esquema de fraude de identidad masivo. Él necesitaba a alguien que pudiera estar en 2 lugares a la vez para firmar documentos legales y retirar dinero, mientras él tenía una coartada perfecta conmigo en casa. El anillo GPS era para asegurarse de que su esposa real y su esposa de negocios nunca se encontraran en el mismo cuadrante de la ciudad. Yo era su coartada legal. Y la otra mujer era su herramienta de crimen. En el momento en que saqué mi teléfono para llamar a la policía, Carlos intentó quitarme el anillo a la fuerza, pero yo ya había activado la alerta de pánico del propio dispositivo que estaba conectado a la empresa de seguridad del diamante. Hoy, Carlos está esperando juicio por fraude y privación de la libertad. El anillo de $50,000 fue confiscado como evidencia de sus crímenes. A veces miro mi mano vacía y me doy cuenta de que prefiero no tener nada a tener un diamante que me vigila en la oscuridad, porque a veces el regalo más caro es el que más te termina costando. Gracias por ver Dramas de T1. Suscríbete para que no te pierdas el próximo giro. ¿Ustedes habrían confrontado a su esposo en esa casa? ¿O habrían escapado con el anillo para venderlo y empezar de nuevo? Los leo en los comentarios.